22 de marzo de 1945. El río Rin, la última barrera defensiva natural de Alemania. Una auténtica fortaleza líquida que había protegido el corazón del país durante siglos. Los planificadores aliados calculaban que forzar un cruce llevaría semanas de preparación, miles de bajas y un apoyo masivo de artillería. El mariscal de campo Bernard Montgomery llevaba meses planeando su elaborado cruce del Rin, reuniendo la operación anfibia más grande desde el propio día D, programada para el 24 de marzo. Entonces, George S. Patton hizo lo imposible. En menos de 24 horas, sin ninguna fanfarria, sin la enorme preparación previa, sin siquiera informar al cuartel general supremo, el tercer ejército de Patton cruzó el Rin en Oppenheim. Cuando la noticia llegó hasta Winston Churchill, en Londres, la reacción del primer ministro no fue en absoluto la que todos esperaban. Lo que dijo en aquel momento revelaría todo sobre el liderazgo, la rivalidad y la matemática brutal de la guerra. Antes de continuar, si les interesan este tipo de historias, dejar su me gusta y suscribirse al canal Historias del Frente Mundial ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Sigamos con el relato completo. Para marzo de 1945, la guerra en Europa entraba en su acto final. Pero el Rin seguía sin ser conquistado. Hitler lo había declarado el foso de Alemania, ordenando destruir cada puente, fortificar cada punto de cruce posible. El propio río representaba un obstáculo formidable, de casi 450 metros de ancho en varios tramos, con corrientes que alcanzaban los 6 nudos, lo suficientemente fría como para matar a un hombre en cuestión de minutos. El comandante supremo aliado, Dwight Eisenhower, había aprobado la operación Plunder de Montgomery, un asalto masivo y cuidadosamente orquestado, programado para comenzar el 24 de marzo. Montgomery, meticuloso hasta el extremo, había reunido 25 divisiones, 37,000 vehículos y suministros suficientes como para llenar varios trenes de carga completos. Incluso había invitado a Churchill a presenciar lo que prometía sería el triunfo final y culminante de toda la guerra en Europa. Los preparativos eran tan elaborados que un oficial americano comentó, en tono irónico, que si Monty cruzaba el Rin, lo haría con tanta ceremonia, que los alemanes tendrían tiempo de enviar invitaciones grabadas a su propia derrota. Pero 200 kilómetros más al sur, George S. Patton pensaba de manera completamente distinta. Su tercer ejército llevaba semanas avanzando a través de Francia y Alemania a una velocidad que desafiaba la lógica militar convencional. Sus comandantes de cuerpo, hombres como John Millikin y Manton Eddy, habían aprendido a pensar como su general, rápido, agresivo, siempre en movimiento. El 21 de marzo, mientras sus fuerzas se aproximaban al Rin cerca del pueblo de Oppenheim, Patton vio su oportunidad. Su oficial de inteligencia, el coronel Oscar Koch, le llevó los informes de reconocimiento. La orilla occidental estaba escasamente defendida. Las demoliciones de puentes habían dejado brechas en sus defensas. El pueblo de Oppenheim tenía una guarnición mínima, quizás 200 hombres de infantería, sin blindaje. Patton no dudó ni un instante. Ordenó de inmediato que le consiguieran a Eddy. El general de división Manton Eddy, al mando del 12º Cuerpo, recibió la llamada a las 10:47 de la noche del 21 de marzo. La voz de Patton crepitó a través del teléfono de campaña, ordenándole que cruzarían esa misma noche, sin demoras, sin preparativos elaborados, usando cualquier lancha disponible. Quería un regimiento en la orilla oriental antes del amanecer. Eddy, un oficial reflexivo que equilibraba la agresividad de Patton con una planificación cuidadosa, entendió de inmediato. Tenían lanchas de asalto de los ingenieros, y la 5ª División de Infantería era la más cercana. Podían liderar el cruce. Patton le ordenó ponerlos en movimiento y añadió una instrucción más: ni una palabra al cuartel general. Cruzarían primero y explicarían después.
Esto era Patton en su forma más pura, operando al borde mismo de la insubordinación, impulsado por un instinto competitivo casi sobrenatural. Su jefe de Estado Mayor, Hobart Gay, escribiría después en su diario que el general caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado, repitiendo una y otra vez que Montgomery quería la gloria, que quería ser el primero en cruzar. Bueno, pensaba Patton, ya verían quién lo lograba primero. La 5ª División de Infantería, al mando del general de división Stafford Leroy Irwin, comenzó a moverse hacia Oppenheim a medianoche. Los soldados, muchos de ellos veteranos de combate desde Normandía, sabían que algo inusual estaba ocurriendo. La marcha de aproximación se realizó en una oscuridad casi total. Patton había ordenado un movimiento mínimo de vehículos, para no alertar al reconocimiento alemán. La infantería avanzaba a pie, cargando sus propias lanchas de asalto, embarcaciones de lona y madera contrachapada de más de 200 kilos cada una. A las 10:30 de la noche del 22 de marzo, la primera oleada de asalto tocó el agua. El Rin en Oppenheim medía aproximadamente 300 metros de ancho en ese punto, fluyendo a casi 4 nudos. La noche estaba oscura. Una luna nueva apenas ofrecía iluminación. Esto resultaba tanto una bendición como una maldición. La oscuridad ocultaba a los americanos, pero también volvía traicionera la navegación. Los ingenieros habían marcado los puntos de cruce con luces tenues en la orilla occidental, pero la orilla oriental era pura conjetura. El cruce tomó 11 minutos, una eternidad bajo fuego enemigo potencial. Pero, milagrosamente, las primeras lanchas tocaron tierra sin ninguna oposición. Los defensores alemanes, desprevenidos y desmoralizados, no esperaban ningún asalto en aquel punto concreto. Toda su atención estaba puesta en los evidentes preparativos de Montgomery, más al norte. Hacia las 11:15 de la noche, 2 compañías del 11º Regimiento de Infantería ya estaban en tierra. La cabeza de puente inicial quedó asegurada con una resistencia mínima. Para la medianoche, 8 compañías habían cruzado, casi 1,200 hombres. Los alemanes, cuando finalmente comprendieron lo que estaba ocurriendo, respondieron con fuego disperso de artillería, pero ya era demasiado tarde. Los americanos ya se estaban atrincherando. De vuelta en el cuartel general del Tercer Ejército, en Idar Oberstein, Patton seguía los informes de radio con una emoción apenas contenida. Su ayudante, el coronel Charles Codman, anotó que el general fumaba sin descanso, algo que normalmente indicaba estrés, pero también sonreía. Cuando llegó el informe de que los primeros batallones habían cruzado sin bajas significativas, se rió abiertamente y dijo algo que Codman jamás olvidaría: que Montgomery todavía estaba llenando sacos de arena, mientras ellos ya estaban en el propio dormitorio de Alemania. Para el amanecer del 23 de marzo, la 5ª División de Infantería tenía 4,000 hombres al otro lado del Rin. Los ingenieros ya trasladaban tanques y artillería usando balsas improvisadas y barcazas capturadas. La cabeza de puente se expandía rápidamente. Los contraataques alemanes resultaban desorganizados e ineficaces. A las 7:30 de la mañana, Patton finalmente llamó al cuartel general supremo. La conversación con el general Omar Bradley, comandante del 12º Grupo de Ejércitos, se convertiría en legendaria. Respondió primero el oficial de operaciones de Bradley, y la voz de Patton llegó nítida y eufórica. Que le dijeran a Bradley que informara al mundo entero que habían cruzado, que habían rechazado 33 contraataques alemanes ese día. Quería que el mundo supiera que el Tercer Ejército lo había logrado antes de que Monty siquiera empezara a cruzar. Cuando Bradley finalmente se puso al teléfono, Patton estaba todavía más exultante. Le dijo, en tono de broma cómplice, que no se lo contara a nadie, pero que él ya había cruzado. Bradley, confundido, preguntó cruzado qué. Patton respondió: el Rin, Brad. Había hecho pasar a una división al otro lado durante la noche, pero como todavía había pocas multitudes por ahí, nadie lo sabía. Que no hicieran ningún anuncio todavía,
Mantendrían el secreto hasta ver cómo se desarrollaba la situación. Bradley escribiría después en sus memorias que se había quedado completamente estupefacto, que George había cruzado el Rin con menos preparación de la que habían invertido en cruzar el Sena, y que quería mantenerlo en secreto. Fue entonces cuando comprendió que aquello tenía tanto que ver con vencer a Montgomery, como con derrotar a los propios alemanes. Pero la noticia se difundió rápidamente. Hacia media mañana, Eisenhower ya lo sabía. Su reacción fue medida, públicamente favorable, en privado ligeramente irritado por el teatro propio de vaquero que hacía Patton. Su ayudante naval, el capitán Harry Butcher, registró en su diario que Ike había recibido la noticia con sentimientos encontrados, contento de que el cruce hubiera tenido éxito, pero molesto de que Patton hubiera actuado sin autorización. Comentó que George no habría podido hacer esto 6 meses atrás, pero que ahora, con los alemanes desmoronándose, lo hacía parecer sencillo. La verdadera prueba de reacciones llegó de Churchill y de Montgomery. El propio Montgomery se enteró del cruce de Patton a las 11:20 de la mañana del 23 de marzo, apenas 13 horas antes de que su propia y elaboradamente planeada Operación Plunder estuviera programada para comenzar. Su jefe de Estado Mayor, el general de división Francis Freddy de Guingamp, le llevó el informe de inteligencia. La respuesta de Montgomery, registrada por múltiples testigos, fue absolutamente glacial. Que Patton había adelantado el cruce del Rin, que típicamente americano, que procedieran con su propia operación exactamente como estaba planeada, y que así demostrarían la diferencia entre cruzar un río y llevar a cabo una verdadera operación militar. La Operación Plunder de Montgomery comenzó a medianoche entre el 23 y el 24 de marzo, con un bombardeo de artillería de 4 horas de duración, involucrando a 3.500 cañones, la mayor concentración desde el Alamein. El asalto fue metódico, abrumador y exitoso. Pero le faltaba lo único que Patton había logrado: sorpresa y velocidad. Winston Churchill, mientras tanto, estaba junto a Montgomery, habiendo llegado a presenciar lo que se suponía sería el logro culminante de Gran Bretaña en la guerra europea. Cuando la noticia del cruce de Patton llegó hasta él, Churchill estaba desayunando en el vehículo de mando de Montgomery. El momento fue presenciado por Alan Brooke, jefe del Estado Mayor Imperial, quien lo registró en su propio diario. Según Brooke, Churchill estaba untando mermelada sobre una tostada cuando un ayudante le entregó a Montgomery un mensaje. Montgomery lo leyó, con el rostro endureciéndose, y se lo pasó a Churchill sin decir palabra. Churchill leyó el mensaje. Un informe del Cuartel General Supremo confirmando que el Tercer Ejército había cruzado el Rin en Oppenheim a las 10:30 de la noche del 22 de marzo. Cabeza de puente asegurada. Bajas mínimas. Churchill dejó su tostada sobre la mesa. Durante un largo momento no dijo absolutamente nada. La tensión dentro del vehículo era palpable. Todos sabían lo que esto significaba para el momento de gloria de Montgomery. Entonces Churchill habló, y sus palabras no fueron en absoluto las que nadie esperaba. Dijo, suavemente, que era brillante. Después, en voz más alta, que era absolutamente brillante, que aquel magnífico vaquero americano lo había vuelto a hacer. Montgomery se puso rígido. Empezó a decir que la operación había sido no autorizada y tácticamente innecesaria. Churchill lo interrumpió con un gesto de la mano, diciéndole que sabía perfectamente lo que tenían. La operación más meticulosamente planificada de toda la guerra, fuerza abrumadora, éxito garantizado. Pero lo que Patton había logrado, cruzar el Rin con lanchas de asalto y pura audacia, era exactamente el tipo de guerra que gana conflictos rápidamente. Hizo una pausa y añadió, con una leve sonrisa, que además hacía que sus propios preparativos parecieran un poco excesivos. ¿No le parecía? El comentario quedó flotando en el aire. El secretario privado de Churchill, John Colville, escribiría después que Montgomery parecía como si acabaran de abofetearlo.
Pero Churchill no había terminado. Se volvió hacia Brooke y dijo algo que revelaba su pensamiento estratégico más profundo: que los americanos les habían hecho un regalo, que el cruce de Patton atraería reservas alemanas hacia el sur, alejándolas de la operación de Bernard, que Hitler entraría en pánico cuando supiera que el Rin había sido roto en 2 puntos distintos, y que aquello no podría haber salido mejor, ni aunque lo hubieran planificado ellos mismos. Este fue Churchill en su mejor forma, convirtiendo un posible bochorno en una ventaja estratégica real. Pero en privado, en cables enviados al secretario de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, en Londres, Churchill se mostró todavía más franco. En un mensaje enviado el 24 de marzo, escribió que Patton había roto el Rin con su típico estilo americano, y que, aunque seguía convencido de que la operación de Monty sería más trascendente, debían reconocer que la velocidad y la audacia todavía tenían su lugar en la guerra moderna, y que los americanos les habían recordado que las guerras no se ganan solo con planificación cuidadosa, sino con la voluntad de asumir riesgos calculados. La declaración pública de Churchill, entregada a la prensa el 25 de marzo, resultó todavía más generosa. Declaró que el cruce del Rin por parte de las fuerzas americanas y británicas marcaba el principio del fin para la Alemania nazi, que el rápido asalto del general Patton en Oppenheim y la poderosa operación del mariscal de campo Montgomery en el norte demostraban la versatilidad y la fuerza abrumadora de las armas aliadas. El enemigo ya no tenía dónde esconderse. Pero, ¿qué le dijo Churchill al propio Patton en privado? Esta pregunta ha fascinado a los historiadores durante décadas, y la respuesta proviene de múltiples fuentes. Churchill y Patton se reunieron por primera vez el 26 de marzo, cuando Churchill visitó la cabeza de puente del Tercer Ejército. Patton, jamás dado a la falsa modestia, había preparado todo un espectáculo. Organizó que Churchill caminara físicamente a través de un puente de pontones recién construido sobre el propio Rin. La escena quedó capturada por fotógrafos del ejército. Churchill, con su característico abrigo largo y sosteniendo un cigarro, caminó junto a Patton, quien vestía su uniforme de gala completo, con sus característicos revólveres de empuñadura de marfil. Cuando llegaron a la orilla oriental, ya territorio alemán, Churchill se detuvo y se volvió hacia Patton. Según Charles Codman, el ayudante de Patton, presente en aquel momento, Churchill le dijo que había cruzado muchos ríos en su vida, que había cruzado el Nilo siendo joven oficial, que había observado el Marne durante la Gran Guerra, pero que este cruce, el del propio Rin de Hitler, pisar suelo alemán con la Wehrmacht en retirada, era un momento que recordaría cuando todos los demás recuerdos ya se hubieran desvanecido. Patton, normalmente descarado y siempre listo con una réplica ingeniosa, se quedó momentáneamente sin palabras. Después respondió que aquel río se suponía que debía detenerlos, que Hitler había dicho que era imposible, que el Estado Mayor alemán creía que tomaría meses romperlo, pero que el Tercer Ejército lo había cruzado en una sola noche, con lanchas de lona y hombres decididos. Y añadió que eso era lo que ocurría cuando le decías a los americanos que algo era imposible. Lo hacían antes del desayuno. Churchill sonrió, una sonrisa genuina y cálida, capturada en las fotografías, y le respondió que tenía toda la razón, que jamás había que decirle a un americano que algo no podía hacerse, porque se lo tomaban como un desafío personal. Pero el comentario más revelador llegó después, cuando Churchill estaba a solas con su secretario militar, el general Hastings Ismay. Según las memorias de posguerra de Ismay, Churchill reflexionó sobre lo que realmente significaba el logro de Patton, diciéndole que aquel hombre resultaba insoportable, arrogante, insubordinado, políticamente torpe, pero que, por Dios, sabía combatir. Que cuando se escribiera la historia, recordarían que el Rin, la gran barrera de Hitler, no cayó ante bombardeos masivos ni planes elaborados, sino ante un general que sencillamente decidió que era el momento de cruzar, y lo hizo. Y que en eso había una lección para todos ellos,
que se habían vuelto demasiado cautelosos con la edad. El contraste entre el cruce de Montgomery y el de Patton no podía ser más marcado. La Operación Plunder de Montgomery involucró a 80,000 soldados en el asalto inicial, respaldados por 1,000 piezas de artillería y 1,500 aviones. Fue una obra maestra de planificación y ejecución, con bajas mantenidas notablemente bajas gracias a una potencia de fuego abrumadora. Según cualquier métrica militar, fue un éxito de manual. El cruce de Patton involucró a 4,000 soldados en las primeras 12 horas, respaldados por cualquier artillería que pudiera moverse rápidamente hacia adelante. Tuvo éxito gracias a la velocidad, la sorpresa y la explotación de la debilidad enemiga. Las bajas del cruce inicial fueron inferiores a 50 hombres, una cifra notablemente baja, que sorprendió a los analistas militares. La reacción alemana revelaba cuál de los dos cruces temían realmente más. El general Alfred Jodl, jefe de Estado Mayor de Hitler, fue interrogado después de la guerra sobre ambos cruces del Rin. Su testimonio, conservado en los archivos del ejército americano, resulta revelador. Cuando Montgomery cruzó, estaban preparados. Sabían que se acercaba, habían posicionado reservas y planificado contraataques. Cuando Patton cruzó en Oppenheim, aquello fue un shock total. Tenían fuerzas mínimas en esa zona, porque jamás creyeron que alguien intentaría un cruce importante sin una preparación extensa. Para cuando comprendieron lo que realmente estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. Los americanos ya estaban al otro lado en fuerza, y su capacidad de organizar una defensa coordinada ya estaba comprometida. La propia reacción de Hitler, registrada por su secretaria Traudl Junge en sus memorias, fue de furia absoluta. El Führer estaba fuera de sí. Exigía saber cómo Patton había cruzado tan rápido. Acusaba a sus generales de incompetencia, de traición. Repetía una y otra vez que un solo general americano con lanchas hechas de lona había logrado lo que Eisenhower había asegurado que tomaría semanas. El Estado Mayor General intentaba tranquilizarlo diciéndole que el cruce de Montgomery era la verdadera amenaza principal. Pero Hitler estaba obsesionado con Patton y decía que aquel hombre era un demonio, que no combatía como un soldado, sino como un depredador. Las consecuencias estratégicas resultaron inmediatas y devastadoras para Alemania. La cabeza de puente de Patton se expandió rápidamente. En apenas 48 horas, tenía 2 divisiones completas al otro lado, más de 30,000 hombres. En una semana ya corría hacia Frankfurt, rodeando el Ruhr y cortando al grupo de ejércitos B alemán. Las fuerzas de Montgomery, cruzando en un frente más amplio, se unieron al tercer ejército de Patton hacia el 28 de marzo, creando un avance aliado imparable hacia el corazón mismo de Alemania. Pero más allá del éxito táctico, el cruce del Rin de Patton representó algo más profundo: la reivindicación de la guerra móvil agresiva, en una época cada vez más dominada por las grandes batallas planificadas y la potencia de fuego abrumadora. La historia oficial del ejército americano, escrita por Charles B. McDonald, concluyó que el cruce de asalto de Patton en Oppenheim representaba uno de los mejores ejemplos de guerra oportunista en toda la historia militar moderna. Con una preparación mínima y una audacia máxima, el tercer ejército había logrado lo que los pesimistas decían que era imposible, y lo que los planificadores decían que tomaría semanas de preparación. La dimensión humana del cruce resulta igualmente notable. Los soldados que cruzaron aquella noche, hombres jóvenes en lanchas de lona, remando a través de aguas heladas hacia territorio enemigo, mostraron un valor extraordinario. Uno de los soldados que cruzó en la primera oleada reflexionaría después que, honestamente, en ese momento solo pensaba en no volcar la lancha, en no caer al agua, en seguir remando. No eran pensamientos heroicos, era sencillamente supervivencia. Pero mirando hacia atrás, comprendió que habían sido parte de algo verdaderamente histórico. Eran los hombres que habían roto la última línea de Hitler.
El cruce también reveló la importancia del liderazgo de nivel medio y bajo. Uno de los oficiales al mando del batallón que aseguró la cabeza de puente inicial escribiría después que el general Patton había dado la orden, pero que ellos fueron quienes la ejecutaron, que había confiado en ellos para resolver los detalles, cómo llevar las lanchas hasta el río, cómo organizar las oleadas de asalto, cómo establecer el perímetro. Esa confianza marcó toda la diferencia. No se limitaban a seguir órdenes. Se les había dado la capacidad real de pensar y adaptarse. La fascinación continua de Churchill por Patton resultó evidente en las semanas siguientes. El 30 de marzo, mientras las fuerzas aliadas avanzaban rápidamente a través de Alemania, Churchill le escribió a Roosevelt que el ejército americano bajo Patton se había desempeñado magníficamente y que, aunque seguía convencido de que el enfoque sistemático de Montgomery cumplía propósitos estratégicos importantes, debía reconocer que la explotación despiadada de Patton de las debilidades enemigas había acortado esta guerra. Los alemanes le temían más a él que a cualquier otro comandante aliado, y el miedo era un arma poderosa. Este reconocimiento resultaba significativo. Churchill, siempre un leal defensor de los comandantes británicos, estaba reconociendo la excelencia militar americana, específicamente la efectividad de un general cuyo estilo era la antítesis misma de la tradición militar británica. En conversaciones privadas con su propio equipo, Churchill se mostraba todavía más efusivo. John Colville registró a Churchill diciendo que Patton era lo que, en su propia época, habrían llamado un impulsor, un comandante que ataca no porque el plan lo exija, sino porque su instinto le dice que el momento es el correcto. Que se habían vuelto demasiado científicos en su forma de hacer la guerra, demasiado dependientes de una inteligencia perfecta y de una fuerza abrumadora. Patton les recordaba que la confusión, la velocidad y el impacto todavía tenían su propio lugar. La relación entre Churchill y Patton se mantuvo cordial, pero compleja. Churchill admiraba el espíritu combativo de Patton, pero seguía cauteloso ante su ingenuidad política y su tendencia hacia declaraciones controvertidas. En una carta a Eisenhower, escrita en abril de 1945, Churchill anotó que el general Patton era, sin ninguna duda, un comandante de campo de batalla soberbio, en quien confiaría para ejecutar cualquier operación táctica con habilidad y determinación, pero que necesitaba un manejo cuidadoso fuera del campo de batalla, donde su juicio resultaba mucho menos confiable. Y sin embargo, cuando Patton falleció en diciembre de 1945, a causa de las lesiones sufridas en un accidente automovilístico, Churchill le envió un mensaje sentido a la viuda de Patton, Beatrice. Le escribió que su esposo había sido un guerrero, en el sentido más auténtico de la palabra, audaz, decidido y absolutamente comprometido con la victoria. Que su cruce del Rin sería recordado mientras existieran hombres que estudiaran la guerra. Que Gran Bretaña había perdido a un gran amigo y aliado, y que el mundo libre había perdido a un campeón. Antes de terminar, reflexionemos sobre lo que este momento realmente significó. El cruce del Rin fue mucho más que una simple victoria táctica. Fue la validación de todo un estilo de guerra que los ejércitos modernos habían comenzado a cuestionar. En una era de bombardeos masivos, logística abrumadora y ofensivas cuidadosamente coordinadas, Patton demostró que la velocidad, la sorpresa y la iniciativa individual todavía importaban. Analistas militares de posguerra dedicaron años enteros al estudio de esta operación. El Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos publicó un análisis exhaustivo en 1948, concluyendo que el cruce del Rin del general Patton demostraba que la guerra oportunista, cuando la ejecutaban fuerzas competentes bajo un liderazgo dinámico, podía lograr resultados estratégicos superiores a los alcanzables mediante métodos convencionales. La operación debía estudiarse no como una alternativa a la planificación sistemática, sino como su complemento. Un recordatorio de que la flexibilidad y la audacia deben acompañar incluso a los planes mejor elaborados. El historiador militar británico B. H. Liddell Hart
escribiendo en 1950. Citó el cruce de Patton en su contexto histórico, señalando que desde las campañas de Napoleón, los teóricos militares habían debatido los méritos relativos de la guerra metódica frente a la guerra oportunista, y que el cruce del Rin de Patton demostraba que ambas tenían su lugar. El asalto cuidadoso y abrumador de Montgomery aseguró un frente amplio con riesgo mínimo. El asalto rápido e inesperado de Patton explotó la debilidad enemiga y aceleró toda la campaña. Ningún enfoque resultaba universalmente superior. El éxito dependía de saber adecuar el método a las circunstancias. El juicio final sobre el cruce del Rin de Patton proviene quizás de la fuente más inesperada de todas, el propio mariscal de campo Bernard Montgomery. En una conversación privada con el historiador militar Forrest Polk en 1947, registrada en las notas de investigación de Polk, Montgomery admitió que el cruce del Rin de Patton había sido un golpe de genialidad, que él mismo jamás lo habría intentado, demasiado arriesgado, demasiado apresurado, demasiado dependiente de la suerte, pero que había funcionado brillantemente. Que esa era la diferencia entre Patton y él mismo. Él nunca tomaba riesgos innecesarios, mientras que Patton jamás consideraba innecesario un riesgo, si ese riesgo prometía la victoria. Añadió que la historia juzgaría cuál de los dos enfoques había sido más sabio, pero que estaba dispuesto a reconocer que, el 22 de marzo de 1945, el método de Patton fue exactamente lo que la situación exigía. El significado más profundo de la reacción de Churchill reside en lo que reveló sobre el liderazgo y el carácter nacional. Gran Bretaña, exhausta tras casi 6 años de guerra, se había vuelto cautelosa, buscando minimizar las bajas, evitar riesgos, preservar lo que quedaba de su propia fuerza. Estados Unidos, involucrado más recientemente en el conflicto y más confiado en sus propios recursos, todavía creía en la acción audaz y en la victoria decisiva. Churchill, a caballo entre ambos mundos, un guerrero de la era victoriana que había presenciado los horrores de la guerra industrial moderna, entendía ambos enfoques. Su elogio hacia Patton fue genuino, aunque teñido de cierta melancolía. Vio en el cruce de Patton no solo un éxito militar, sino el paso de una antorcha. La guerra cuidadosa y sistemática de Gran Bretaña había cumplido su propósito, pero el futuro pertenecía a quienes estuvieran dispuestos a asumir riesgos por una victoria rápida. En sus propias memorias de guerra, publicadas en 1953, Churchill dedicó varias páginas al cruce del Rin de Patton, escribiendo que, entre las muchas hazañas militares notables que había presenciado durante la Segunda Guerra Mundial, pocas lo habían impresionado tanto como el cruce de asalto del general Patton sobre el Rin, que con una preparación mínima y una audacia máxima, había logrado lo que la sabiduría militar convencional consideraba imposible. Al final, lo que Churchill dijo cuando Patton cruzó el Rin importó menos que lo que no dijo. No se atribuyó el mérito de la planificación británica, no minimizó el logro, no permitió que el orgullo nacional oscureciera la realidad militar. En cambio, reconoció la excelencia allí donde la encontró, incluso viniendo de un aliado cuyos métodos diferían tanto de los suyos propios. Esa generosidad de espíritu, esa capacidad de elogiar a un competidor y de reconocer el mérito sin importar su origen, fue quizás la mayor fortaleza de Churchill. Por eso, la coalición aliada se mantuvo unida a pesar de las fricciones entre comandantes. Por eso las fuerzas británicas y americanas pudieron trabajar juntas a pesar de enfoques tan distintos. Y por eso, cuando Patton cruzó el Rin, la respuesta de Churchill no fue celos ni desdén, sino admiración genuina. Si esta historia sobre la reacción de Churchill al cruce del Rin de Patton les ha resultado interesante, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta en este video. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Cuéntenos en los comentarios qué opinan ustedes. Nos vemos en la próxima historia.